Bueno, buenas noches a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Quiero leer el texto de esta noche en favor de todos, Deuteronomio capítulo 10, versos 12 al 22. Y ahora, Israel, ¿qué te pide Yahvé tu Dios? Sino que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo. He aquí, de Yahvé tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y cuanto hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Yahvé para amarlos y escogió a su posteridad, después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como veis en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni admite soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda y ama al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Temerás a Yahvé tu Dios, a él servirás y a él te aferrarás, y solamente por su nombre jurarás. Él es objeto de tu alabanza, él es tu Dios que ha hecho contigo estas grandezas y las cosas portentosas que han visto tus ojos. Con 70 personas tus padres descendieron a Egipto, pero ahora Yahvé, tu Dios, te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Este texto que nos ha correspondido esta noche, que se nos ha planteado esta noche, arranca con una pregunta. ¿Qué pide el Señor de ti? Ahora, Israel, ¿qué te pide Yahvé tu Dios? Y esta pregunta, que también aparece en Jeremías capítulo 7 o en Miqueas capítulo 6, revela un poco de la vida del creyente. ¿Qué pide el Señor de ti? Que andes en todos sus caminos, que le temas, que le ames, que le sirvas. Estos elementos son el desarrollo de parte de la fe cristiana. Temer a Dios, que en Proverbios sería el principio de la sabiduría, está relacionado en el cómo veo a Dios y cómo vivo para Él. Andar en el Señor es vivir conforme a la palabra de Dios, es seguir el camino que el Señor ha planteado para nosotros. Amarlo es esa relación y entrega con Él. El Salmo 145, en el verso 20, nos recuerda: Dios guarda a aquellos que le aman. Y servir, lo mencionábamos en el servicio pasado, está relacionado con la adoración, con el pensar en aquello que es ritual y no ritual en relación con Dios. Pero hay una explicación de ese último servir, de ese amar, de ese temer, de ese andar. No es de cualquier manera. El verso 13 nos indica que es guardando los mandamientos y sus estatutos. Significa así que no es posible que uno se plantee: es que yo temo a Dios, o es que yo ando en el camino de Dios, o es que yo amo a Dios, o yo sirvo a Dios, si no entramos en la dinámica de guardar los mandamientos de Dios. Yo no puedo decir, no debiese decir, que yo amo, temo, sirvo o ando para Dios, pero yo no estoy interesado en hacer lo que dice la palabra de Dios. Es que yo amo a Dios a mi manera. ¿Sí? Posiblemente funcione en otros aspectos, pero amar a Dios no es a mi manera. Es algo que se hace a la manera de Dios. Es algo que implica el conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga,
porque es que es guardando los mandamientos de Dios y los estatutos que yo amo, sirvo, temo y ando en el camino del Señor. Y curiosamente, estos elementos no se presentan como algo que beneficia a Dios. Guardar los mandamientos del Señor es algo que se da en provecho nuestro. Dios nos ama, pero realmente Él no se beneficia del hecho de que usted y yo guardemos sus mandamientos. Esos mandamientos están para nuestro provecho, para nuestro beneficio. Y eso lo vemos en los versos 14 y 15. He aquí, de Yahvé son los cielos, la tierra, los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y cuanto hay en ella. Es un recordatorio para nosotros. Dios no se ve beneficiado por nosotros. Dios es Señor y es dueño de todo lo que hay. Él ya posee cuanto hay en la tierra. Y a la par se agradó de Israel para amarlo, lo escogió de entre todos los pueblos. Y si uno mira a Israel, si uno mira el asunto en perspectiva, lo que se nos está diciendo es no hay algo llamativo primeramente en Israel. Si usted lo piensa en su vida, si yo lo pienso en mi vida, uno no puede decir es que yo me gané a Dios porque es que la verdad a Dios no le quedó otra opción que amarme. Es que yo soy tan chévere y tan bueno y tan capaz que no es que Dios no pudo resistirse a mí. Porque no es así. Dios tomó la iniciativa de amarnos, de escogernos, de elegirnos para Él. Él se dio por nosotros. Y entonces a Israel se le recuerda, Dios los escogió. Pero mira, el Señor es dueño de todo. Pudo haber escogido a cualquier otro y los escogió a ustedes. Y eso mismo aplica para nosotros. Dios es dueño de todo y nos escogió a nosotros. Pero el hecho de que yo no me pueda ganar previamente el favor de Dios no significa que no haya, que no exista una responsabilidad para nosotros. Verso 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. En Génesis, Dios establece la circuncisión como señal del pacto con Abraham. Todo varón nacido en tu casa deberá ser circuncidado en su prepucio al 8º día. Pero este era un elemento ritual, era un elemento del nacimiento de la persona. Para los que somos creyentes, que no somos creyentes de primera generación, sino que crecimos en un hogar cristiano, este es un elemento que a veces es difícil de asimilar. Porque usted y yo, los que no somos creyentes de primera generación, crecimos en un hogar que ya era cristiano. Crecimos yendo a la iglesia, escuchando de Dios, viendo a nuestros padres adorar al Señor. Y uno puede sentirse como de Israel. Yo soy parte del pueblo de Dios porque de chiquitico soy parte del pueblo de Dios. Pero hemos hablado varias veces del elemento de Dios no tiene nietos, tiene hijos. Entonces este verso 16 nos llega a nosotros. Circuncidad el prepucio de vuestro corazón. No se trata del elemento ritual solamente, no se trata del aspecto físico, no se trata de lo que la gente ve solamente. Es que nuestro corazón debe entrar en pacto con Dios
Lo mismo que Jeremías le va a recordar a la gente, el nuevo pacto es un pacto en el corazón. Y es lo mismo que Pablo recuerda cuando hace referencia a quién es Israel. El Israel de Dios es el Israel no racial, no el Israel físico, la nación. El Israel es el Israel espiritual que tiene circuncidado el corazón, que tiene el pacto de Dios en su corazón. Porque lo ritual, lo de afuera, es fácil. El corazón debe estar entregado a Dios, porque ahí es donde está el compromiso. Pero ese ser circuncidado está acompañado de no endurecer la cerviz. No sean duros, no sean obstinados, no sean testarudos, tercos, no sean mañosos. No se alejen del Señor, porque Dios, Yahvé vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Esa es la forma de decir, es el más grande Dios, es el más grande Señor, es poderoso, es terrible, no tiene preferidos, no tiene favoritos, no hace acepción de personas, no admite soborno. Ustedes han escuchado posiblemente hablar de la teología de la prosperidad y por qué es negativa esa forma de ese decir usted dele plata a Dios para que Dios le tenga que dar plata. No, eso no funciona así. Ahora, usted debiese darle plata a Dios por gratitud, con compromiso por la extensión del reino de Dios. Supremamente importante. Pero recordando, yo no le doy a Dios como un elemento de soborno. Mire, Señor, estos 100,000 pesos que te doy, a ver cuánto me das. Yo le doy a Dios porque estoy agradecido, porque cualquier cosa que yo le dé ya vino de Él para mí. Y esa gratitud se manifiesta en un compromiso con la iglesia y la extensión del reino de Dios, que implica obediencia en dar para la extensión del reino. Pero Dios no admite soborno. No es, Señor, como yo pequé, entonces mira, te voy a dar esta platica y dejemos así. No, no podemos tratar en esa forma pecaminosa a Dios, porque Dios es Señor de señores, es Dios de dioses, es Dios grande, pero es Dios justo. La expresión de no admitir soborno ni hacer acepción de personas la volvemos a encontrar más adelante. En una semana, Dios mediante, nos vamos a encontrar con ella cuando pensemos en qué es hacer juicio justo. Y Dios es un Dios que hace juicio justo. Y el verso 18 nos lo recuerda. Él hace justicia al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué a estos tres? ¿Y por qué a mí no? En el texto del Antiguo Testamento, el huérfano, la viuda y el extranjero eran aquellos que no contaban con protección. Eran aquellos que no tenían el sistema de gobierno a su favor. Eran aquellos que estaban en desventaja. Y entonces Dios a esta triada le da un lugar especial y un cuidado especial. Les da pan y vestido, que es lo que ha hecho con Israel en el desierto. Porque Él es su protector. Entonces usted y yo, cuando nos sentimos en desventaja frente al sistema corrupto en el cual vivimos, cuando nos sentimos en desventaja frente a personas que viven una vida pecaminosa, debemos recordar ese Dios de dioses, ese Señor de señores, ese Dios grande y poderoso. Es nuestro Dios. Es quien nos hace justicia, pero a la par nos invita a identificarnos con aquel que sufre. Verso 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Nosotros somos llamados a ser misericordiosos con aquel que está en dificultad. Recordando, Dios ha tenido misericordia de nosotros. La gente que no tiene a Dios
debe movernos a misericordia. Porque ellos necesitan conocer al Señor, así como usted y yo conocimos un día de Dios. En el Evangelio dice que Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ella, porque la vio como oveja sin pastor. Ese elemento de identificarnos. Dios le dice a Israel, ustedes deben amar al extranjero, aquel que está oprimido, porque ustedes vivieron en esa condición. Y curiosamente, la pecaminosidad nuestra nos lleva a que cuando vemos a alguien en una condición similar a la que nosotros tenemos o a la que hemos estado, en lugar de sentir misericordia o compasión, es como si quisiéramos ir más duro contra esa persona. Y debemos recordar, Dios es el Dios de esa persona. Entonces, ¿cómo vamos a obrar? Y ese cómo vamos a obrar aparece a partir del verso 20. Temerás a Yahvé, tu Dios. Otra vez vuelve y aparece el hecho del temor. Y para temer a Dios hay que guardar sus mandamientos. Ese respeto que se produce por conocer y vivir su palabra. Pero no solamente temerlo, servirlo. A Él servirás. Jesús retoma esto en el momento de la tentación. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Y a Él te aferrarás. Uno puede pensar en aferrarse como cuando el niño se aprieta al papá, o como cuando usted siente temor, mucho temor, y está con alguien, usted se agarra de esa persona, se agarra de algo. Al aferrarse a Dios y decir, Señor, no me voy a soltar, porque dependo de ti. Porque tú eres mi vida, Señor, si me suelto de ti me pierdo, no me voy a soltar. Ahora, este verso 20 termina de una forma curiosa, y solamente por su nombre jurarás. Y entonces uno dice, pero ¿por qué el texto dice eso? Si uno no debe jurar en vano. Es cierto, el mandamiento dice que uno no debe jurar en vano. Y Jesús nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces acá dice solamente por su nombre jurarás. Está diciendo es que lo que está por encima de todos es Dios. Entonces uno jura por Él porque es lo máximo. No significa que vamos a cumplir. Porque no podemos jugar con el nombre de Dios. Porque Él es el objeto de la alabanza nuestra. Alabamos a Dios. Él es el que ha hecho con uno grandes cosas, cosas que nuestros ojos han visto. Y entonces debemos ser agradecidos. Solo Dios es digno de alabanza. Cuando yo alabo a Dios, reconozco es Él, no soy yo. Y para Israel, en el caso puntual, en el verso 22, 70 personas, tus padres descendieron a Egipto. Ahora Dios te ha hecho una nación grande. Dios puede hacer mucho con lo poco que nosotros tenemos. Cuando ponemos los ojos en Él, cuando nos aferramos a Él, cuando dependemos de Él, cuando le servimos y le amamos y andamos en sus caminos guardando sus mandamientos. Así es entonces que Dios obra en nuestras vidas y obra a nuestro favor, porque hemos puesto la mirada en Él y porque es Él lo que anhela nuestro corazón. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué nos está pidiendo el Señor a nosotros? Y la respuesta posiblemente es exactamente la misma. Que temas a Yahvé, tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando los mandamientos. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Pero siempre recordando, Dios no nos elige por nuestros méritos, no nos elige por nuestras capacidades, nos elige por su amor.
Pero ser amados por Dios tiene implicaciones en la forma en la que nosotros vivimos. Ser amados por Dios significa para nosotros que debemos circuncidar nuestro corazón, que nuestra vida debe dar cuenta del pacto que nosotros tenemos con Él. Ser amado por Dios significa que andamos en sus caminos, que somos fieles al Señor, porque Él es el Señor de todo y aún así nos ama. Entonces debemos circuncidar nuestro corazón. A veces lo ritual es mucho más llamativo. Sí, que la gente me vea con los ojos cerrados, con las manos levantadas, que la gente vea que esa forma de vestir mía así inspira, eso es un cristiano de verdad. Pero si eso no va o no es reflejo de lo que hay en el corazón, no es útil. Es nuestro corazón, es nuestro carácter, es nuestra vida entera la que debe someterse al Señor. Lo ritual y externo es solo una parte de la vida que debe estar sometida al Señor. Lo cuarto aquí es que debemos entender y mantener siempre presentes, eso es en beneficio propio. Usted y yo no le hacemos un favor a Dios amándolo. No le hacemos un favor a nadie más amando a Dios. Sí le hacemos favores, pero no es por ellos que lo hacemos. Cuando circuncidamos nuestro corazón y amamos a Dios de corazón, guardando sus mandamientos, el primer beneficiado es uno mismo. Y no lo hacemos por el beneficio, lo hacemos porque amamos a Dios. Pero entendemos que amar a Dios nos beneficia, nos hace bien, nos es útil, porque trae provecho para nosotros. Porque cuando amamos a Dios, Dios nos guarda también, conforme a lo que ha dicho en su palabra. Porque cuando amamos a Dios, aún en los momentos difíciles, Él consuela nuestra vida. Él está ahí y está por nosotros. Y esto en Cristo debe ser una manera de vivir para nosotros. Nuestro pacto con Dios se da en Cristo. Entonces esta circuncisión del corazón, este nuevo pacto, se da en la persona de Cristo. Pero en ese sentido, la pauta de vida para nosotros, para el creyente, sigue siendo Cristo. Es en Cristo en quien tenemos el modelo de qué es vivir para el Señor. Y en esa manera, o en ese sentido, tanto las bendiciones como los compromisos del creyente, las obligaciones del creyente, se dan en la persona de Cristo. No hay otro camino. No hay otra forma para el Señor fuera de la persona de Cristo en nosotros. Entonces nuestra vida debe estar sometida al Señor. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? Que vivamos en Cristo, por Él y en Él. Que andemos entonces en el camino del Señor. Que el Señor nos ayude a vivir para Él cada día de nuestras vidas. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, por la invitación a pensar en lo que tú esperas de nosotros, por la invitación a circuncidar nuestro corazón, a vivir para ti, pero sabiendo que eso es de provecho para nosotros, a andar en tus caminos, temerte, amarte y servirte, mientras guardamos tus mandamientos, Señor. Te damos gracias por eso. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Te lo pedimos por la obra de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.
Que el Señor nos bendiga mientras vivimos para Él y le amamos con todo nuestro corazón. Dios les bendiga.